Bienvenidos a esta nueva edición, a esta inauguración de la edición del curso Formación Desarrollo de Consciencia, a través del cual, como siempre, pues vamos a trabajar en los contenidos troncales de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Y en esta oportunidad, como conferencia inaugural, pues tenemos la suerte de contar con Gonzalo Rodríguez Fraile, es el presidente de la fundación y bueno, es una persona muy conocida por todos nosotros. Quien no lo conoce, bueno, tiene una amplísima trayectoria, ha tenido una gran trayectoria personal como financiero, ha sido una persona muy importante en el mundo pues, de la economía, de las finanzas y de la empresa, pero hace ya unos cuantos años pues cambió el propósito de su vida para dedicarse un poco a investigar sobre los temas de espiritualidad para poder transmitirlos, crecer y también un poco dedicarse a ayudar a crecer a otras personas. Gonzalo, pues a lo largo de estos años, bueno, ya son casi 11 años los que estamos trabajando juntos, Gonzalo, y la verdad que encantada, junto con también a otras muchísimas colaboradoras que tenemos de Sumando, como Doriana, como Gladys, Betty también, aquí un montón de Asunta, Marigracia, tenemos muchísimas personas que se van sumando, que van colaborando y que van haciendo la fundación más y más grande cada vez. Así que bueno, realmente no me voy a extender mucho con las presentaciones porque creo que ya más o menos nos conocemos todos. Y eso sí, por supuesto, darle la bienvenida como siempre a Gonzalo, agradeciéndole siempre por su disponibilidad y todo su tiempo que nos dedica. Muchísimas gracias, Gonzalo. Esta conferencia, como sabéis, que se ha ido publicitando, el tema central es la paz interior y Gonzalo nos va a tratar un poquito sobre ese tema y enseguida pues ya vamos a ir introduciendo todas las preguntas que nos habéis ido haciendo y también las que vayan surgiendo a lo largo de la conferencia. Pues muchísimas gracias y Gonzalo, bienvenido. Muchas Gracias, gracias. Carmen, hija. Ya sabes que siempre encantado de estar con vosotros y vamos a hablar un poquito de la paz interior, como tú quieres, porque al final es el objetivo de este curso, ¿no? Que vas a dar, ¿no? Y que has preparado, porque se trata de dar la información suficiente y correcta y eficiente para que la gente pueda aumentar esa paz interior. Claro, tú solo vas a poder hacer la mitad del trabajo, que es dar la información, aumentar la comprensión, pero la otra mitad es el entrenamiento y eso por desgracia lo tenemos que hacer uno a uno, ¿no? En la vida y claro que se puede tener ayuda en el entrenamiento o se pueden consultar las dudas que aparezcan en el camino, pero al final es un trabajo personal e intransferible, ¿no? Porque no podemos crecer sin otros, claro, pero no podemos crecer por otros, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues a ver si con el curso hacemos la mitad del trabajo, ¿no? Que es dar la información adecuada para que esa paz pueda ser conseguida, pero luego, claro, va a hacer falta que todos os entrenéis o nos entrenemos, ¿no? En esa información para que realmente se pueda conseguir, ¿no? Vamos a ver, cuando hablamos de la paz no estamos hablando de la paz con minúscula, ¿no? Que nos pasa muchas veces en la vida, cuando todo lo de fuera está como nos gusta, no suele durar mucho tiempo eso, ¿no? Porque la vida todo cambia y cambia rápido, pero hay momentos en la vida que todo parece que nos sonríe y bueno, pues pasamos una época que yo llamaría más que de paz, de tranquilidad egoica, ¿no? Lo que pasa es que la paz a la que yo me refiero es una paz con mayúsculas, una paz masticable y es una paz que se tiene que saber sostener ante cualquier circunstancia, ¿no? Y ante adversa, o digo adversa por llamarlas desagradables para el ego, porque el ego quiere comodidad, tranquilidad y facilidad, pero no es eso lo que hemos venido a vivir, porque esto es una escuela de almas, como todos sabéis, y se aprende pues con las dificultades, ¿no? Claro, ante las dificultades podemos resistirlas, podemos resignarnos o podemos aceptarlas, ¿no? Y solo cuando aprendemos a aceptar la realidad, que es la voluntad de Dios, voy un poco rápido, ¿no? Porque me ha dicho Carmen que 10 minutos y yo sigo mis instrucciones, pues, pues claro, solo la aceptación de esas tres posibles actitudes pues nos va a llevar a la paz. La paz no se llega por la resistencia a lo que ocurre, de hecho la resistencia mental a lo que ocurre es la raíz del sufrimiento, como bien han explicado los grandes maestros espirituales. La paz tampoco se consigue con la resignación, porque eso
Es mejor que la rebeldía, claro, pero no es suficiente porque la resignación todavía nos consume energía y nos hace sentirnos impotentes, ¿no?, ante la realidad. eh, Se consigue con la aceptación, que no es inmovilismo, que no es aprobación, ¿vale? Yo no apruebo lo que ocurre en Palestina y tampoco apruebo lo que ocurre en Ucrania, por ejemplo, pero el que no lo apruebe no quiere decir que no lo pueda aceptar, porque comprendo que son procesos necesarios, situaciones necesarias para la evolución de la conciencia de quien los sufre. En el Evangelio, sin ir más lejos, el propio Jesús nos dice, y vendrán guerras y tribulaciones y desastres, pero no os preocupéis porque son necesarios. Claro, solo comprendemos que son necesarios si comprendemos que toda la vida física, ¿verdad?, pues está dirigida y tiene como objetivo el crecimiento en conciencia del alma, ¿no? Y por razones que se me pueden escapar o no, a mí y a todos vosotros, parece ser que la manera más eficiente que las almas crezcan, pues es pasando por estas dificultades, de la misma manera que los niños aprenden en el colegio, pues pasando por ciertas dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, cuando empezamos las primeras ecuaciones de matemáticas, pues a veces nos equivocamos, ¿no? Hasta que aprendemos cómo se hace, ¿no? Claro que, verás, la paz es lo más importante, ¿verdad?, del crecimiento espiritual, sobre todo por una razón, porque es que la única manera que tenemos de aumentar nuestra vibración, ya os explicará Carmen en el curso, ¿no?, que todo está hecho de energía informada y que la energía solo se mide por el ciclo vibratorio, ¿no?, frecuencia vibratoria, y se sabe en física que cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. Por lo tanto, eh, la paz interior nos eleva la vibración. Y cuando elevamos la vibración es cuando podemos conectar de alguna manera con las dimensiones superiores, las podemos hacer real en nuestras mentes, nos cambia nuestro propósito. En definitiva, todo aumento de nivel de conciencia pues lleva aparejado un aumento de paz interior, con lo cual muchas veces me pregunta la gente, Gonzalo, ¿cómo sé si estoy avanzando espiritualmente? Digo, ¿has aumentado tu paz? Es la vara de medir, ¿no? O sea, un maestro espiritual, pues es una persona con paz interior imperturbable. Y el que no la tenga, pues estupendo, está en camino de adquirirla y, oye, y no es culpable de ello, pero no puede ser considerado un maestro espiritual, ¿verdad? La paz se logra fundamentalmente quitando las dificultades, ¿no?, que para la paz, no yendo a por ella, sino más bien yo pienso en una cebolla y digo, bueno, pues voy quitando capas, ¿no? Y al final pues me quedo en el núcleo, ¿no? Entonces, la paz se logra trascendiendo el ego, que no es lo mismo que eliminarlo, porque claro, si eliminamos el ego nos morimos físicamente, porque el cuerpo físico es parte del ego, y además yo para poder comunicaros con vosotros ahora, pues estoy usando el ego, no tengo otra, otra alternativa, ¿no? Pero una cosa es tener un ego, que lo vamos a tener mientras estemos vivos físicamente, y otra cosa es dejar que el ego sea el que rija nuestras vidas, ¿no? Porque esas tres necesidades famosas del ego, ¿no?, que son la seguridad, el control de lo externo y ser querido, admitido, admirado por los demás, pues son las que nos destrozan la vida y nos quitan la paz, ¿verdad? Porque cuando el ego está activo, pues el ego quiere unas cosas, ¿no? Cuando es el alma la que está activa, la que opera, cuando vivimos desde el alma, nuestro propósito fundamental se convierte en el crecimiento espiritual, que es para lo que hemos venido. Y por lo tanto acabamos prefiriendo ciertas dificultades que nos hagan crecer que una comodidad pues que no nos haga avanzar tampoco, ¿no? Por mucho que el ego esté contento con ello, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que para alcanzar la paz interior, de alguna manera, tenemos que colaborar con la gracia. O sea, yo cuando me imagino la gracia, imagino un globo, ¿no? Claro, el globo sube solo, porque está lleno de aire caliente, que pesa menos y sube. Y la única manera de que el globo no suba es que lo tengamos atado a la tierra con unos clavos y unas cuerdas, ¿no? Que es como lo hacen, para que se monte la gente y luego quitan las cuerdas y el globo sube solo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros siempre vamos a tener una ayuda de Dios, del universo, del absoluto, como cada uno lo quiera mirar, para esa subida de nivel de conciencia. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que no tenemos unas cuerdas, ¿verdad?, que nos mantienen pegados al suelo
y que nos dificultan esa subida, ¿no? Por lo tanto, para lograr esa paz interior tenemos que aquietar los cuerpos inferiores, pero una vez más, ese aquietamiento de los cuerpos inferiores tiene que ser un subproducto, ¿no?, de nuestra subida de vibración y de comprensión espiritual, porque la comprensión espiritual los aquieta por sí sola. No hace falta luchar contra esos cuerpos directamente, ¿no?, que consume más energía y que nos lleva más tiempo. Se trata de hacerlo por elevación, es decir, aumentar la comprensión espiritual, aumentar nuestro entrenamiento en la aceptación de la realidad, y veremos cómo esos cuerpos se van aquietando solos, sin tener que luchar contra ellos, o así ha sido mi experiencia, ¿no? Entonces, pensar en un triángulo, que siempre hablo de él, ¿no? Arriba ponemos la palabra energía vital y abajo, en los dos vértices de abajo, ponemos la palabra comprensión y paz interior. Cuanto más comprendo, más paz tengo. Cuanto más paz tengo, más energía. Cuanto más energía, más puedo comprender. Ahí está el asunto, ¿no? Por lo tanto, la paz interior es la apertura, ¿no? Es el camino que nos abre a las facultades superiores de la conciencia, que nunca podemos conectar con ellas cuando tenemos conflicto interior, ¿verdad? Porque eso hace de interferencia y no nos deja conectar. Bien, entonces, para intentar alcanzar la paz interior, estoy seguro que Carmen en este curso pues os va a proponer ciertas actitudes y herramientas, ¿no?, para poder hacerlo, ¿no? La primera seguro que será, porque ya me conozco los cursos, ¿no? Lo primero será pues un cambio de contexto mental, ¿verdad? Para abrir nuestro contexto mental, para entender la realidad espiritual, para poder hacerla real en nuestras mentes, para pensar que no estamos locos por creer en lo invisible, ¿vale? Porque lo invisible existe, por mucho que sea invisible. Y lo ha demostrado la ciencia, y además Carmen ese tema lo domina muy bien, y estoy seguro que os lo va a explicar de una manera muy, muy clara para que ese cambio de contexto mental, ¿verdad?, se pueda hacer, ¿no? Luego seguro que os dará otras herramientas, como es la aceptación y el abandono en la voluntad de Dios. Os explicará por qué todo ocurre por ley universal, cómo la conciencia crea la realidad siguiendo unas leyes. Hay que comprender esas leyes para no ir en contra de ellas por ignorancia y no tener malos resultados en la vida. Seguro que Carmen nos dará también algunas herramientas de gestión del pensamiento para que el pensamiento no interfiera en esa paz, ¿verdad? Que es lo que nos ocurre siempre hasta que podemos dirigir el pensamiento de una mejor manera, ¿no? Y que incluye la desmaterialización del mismo, su despolarización, colocarnos como testigo de la mente. Y sobre todo os hablará de un tema muy importante para alcanzar la paz interior, como es salir del paradigma de la víctima, ¿verdad?, y entrar en el paradigma de la autorresponsabilidad, ¿verdad? Bueno, otra cosa que nos va a ayudar a la paz interior muchísimo es ir purificando nuestro propósito, nuestra intención, ¿no?, que es lo que nos hace subir de nivel de conciencia, y también nos va a ayudar mucho a esa paz interior el servicio a los demás, ¿no? Porque el servicio es aquello por lo que los grandes maestros espirituales siempre nos han prometido el ciento por uno, ¿no? Y cuando digo ciento por uno, no quiero decir que porque seamos de servicio vaya a aparecer un Ferrari en el garaje, pero sí digo que cuando somos de servicio, por cada hora gastada en ese servicio, el universo nos va a regalar 100 de crecimiento, ¿no? Lo que es lo mismo que decir que nos va a evitar 100 de sufrimiento, porque el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento, ¿verdad? Por lo tanto, en definitiva, sabremos que estamos ganando en paz interior porque eso produce unos síntomas, ¿no? Algunos de esos síntomas son estos que os voy a comentar rápidamente y luego abrimos a las preguntas, ¿no? Primero, cuando tenemos más paz interior, somos más capaces de disfrutar de cada momento, ¿no? Perdemos interés en juzgar a los demás y a uno mismo. Perdemos interés en los conflictos, ¿no? Y solo queremos aportar y ser de servicio, pero no conflictuar con nadie, ¿no? Dejamos de preocuparnos y lo que hacemos es ocuparnos, pero sin el pre, ¿ok? Aprendemos a dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos, dejando los resultados en manos de Dios, en manos de la ley, que es lo mismo, ¿no?
Veremos cómo se nos aquieta el cuerpo emocional y veremos cómo aumenta nuestra valoración de la vida porque comprendemos que es una gran oportunidad de crecimiento espiritual para el alma, ¿no? Eh, Aumentaremos nuestro sentido del humor, siempre ocurre con la paz interior, ¿no? Y eso de alguna manera recontextualiza todas las situaciones, ¿no? Eh, ya verás que la paz interior, otro síntoma que vamos a experimentar, es el síntoma que yo llamo de claridad contextual, ¿no? Entonces, no os preocupéis cuando vuestros amigos o conocidos o personas con las que interactuáis os empiezan a llamar la brújula, ¿no? ¿Por qué la brújula? Porque al haber más claridad contextual, cuando se está hablando de un asunto, hay que tomar una decisión, sabemos por dónde es. ¿No os explico? Entonces, a lo mejor otra persona está pensando muy bien con la mente, pero nosotros somos capaces de decirle por ahí no. Perdón, ¿por qué no? Pero esto es muy... No, ¿sabes lo que te quiero decir? No, está claro que no. Es por aquí, ¿verdad? Y esa capacidad de por aquí sí y por aquí no es una capacidad intuitiva, no es mental, ¿verdad? Y esa capacidad intuitiva solo se desarrolla con la paz interior, ¿no? Otra cosa que va a pasar, cuanto más paz tengamos, más interés y más dedicación vamos a darle al trabajo aquí dentro, no ahí fuera, ¿vale? Como nos han recomendado todos los maestros espirituales. Eso no quiere decir que no haya actividad ahí fuera. Lo que quiero decir es que aumenta el trabajo aquí dentro, ¿vale? Y bueno, la paz interior nos va a aumentar mucho la creatividad porque nos conecta con la intuición. Y otra cosa que va a ocurrir cuando aumenta la paz interior y que vais a experimentar en vuestras vidas, sí o sí, es que van a aumentar en vuestras vidas lo que yo llamo las sincronías, lo milagroso, ¿sabes? Llamarlo vais a poder reconocer, cosa que antes, cuando estábamos en conflicto interior o egoico, esas cosas ni se ven ni se reconocen, ¿no? De la misma manera, ¿no? Entonces, cuando empecéis a notar todos estos síntomas, ¿verdad? Ya empezaréis a ver que está aumentando vuestra paz interior. Insisto, Carmen nos puede ayudar en la mitad del problema, que es comprender todo esto, abrir el contexto mental, en fin, lo que hemos hablado, ¿no? Que es la aceptación, que es la autorresponsabilidad, etcétera. La otra mitad depende de cada uno de nosotros porque nos tenemos que entrenar, ¿verdad? Como en cualquier otro conocimiento de la vida. Y bueno, así hecho como en 15 minutos muy rápido, pues esos son los factores más importantes de la paz interior que se me ocurren, ¿no? Y ahora, según vayan viniendo las preguntas, pues iremos ampliando pues, algunos aspectos o algunos puntos que os puedan interesar. Con lo cual he cumplido lo que Carmen me ha encargado y abro la charla a las preguntas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por tu síntesis, por tu capacidad de resumir y de mostrarnos pues, ese aperitivo, ese abre boca de lo que efectivamente será pues, todo un curso que va a durar, pues, en este caso, 50 horas. Pero sí, el tema de la paz interior es un tema que independientemente de que nos acerquemos por primera vez a esta información o estemos en un cambio de paradigma o un cambio hacia lo espiritual o muy avanzados, siempre se nos va a dar la situación y el momento en que realmente vamos a ver cómo la paz se nos puede un poco tambalear, porque estamos todavía en aprendizaje constante y continuo. Tenemos una serie de preguntas, si nos van llegando por el chat, tengo aquí una que llegó por correo y es un caso muy concreto, no es una cosa abstracta. Nos comenta, esta chica, Elena, nos comenta: tengo un compañero en el trabajo que constantemente me hace perder la paz. No escucha mis sugerencias y es bastante maleducado. He intentado todo para no alterarme o tratar de comprenderlo, pero siempre consigue sacarme de quicio y como que me demuestra que no puede cambiar. ¿Qué puedo hacer al respecto? Aceptarlo. Vamos a ver. Lo primero que podemos hacer al respecto es comprender una cosa. Nadie nos puede sacar de quicio sin nuestro permiso. O sea, el decir esto me saca de quicio está mal pensado. Es mucho mejor pensar yo me salgo de quicio con esto. O sea, no le des a eso el poder de sacarte de quicio. Comprende que en nuestro camino del desarrollo
nosotros nos salimos de quicio, ¿verdad? Con algunas cosas. Es normal, estamos creciendo y eso nos ha pasado y nos pasa a todos. Pero la primera comprensión que tenemos que hacer en este caso es que el responsable de salirme de quicio soy yo, no es el compañero de trabajo maleducado. Compañero de trabajo maleducado tiene su destino, su experiencia de crecimiento, como Alma es mi hermano, porque tenemos el mismo padre, y a lo mejor están yo he tenido hermanos más pequeños que yo, y cuando yo estaba en la universidad, por edad, pues ellos estaban en el colegio, ¿no? Entonces, claro, o sea, estábamos como en distintas situaciones. Por lo tanto, lo primero que tenemos que comprender es que sacarnos de nuestras casillas es un problema personal. Nunca culpemos a otro de eso, porque entonces perdemos el poder de cambio, ¿no? Y me gustaría ofrecer una reflexión y una sugerencia, ¿no? De cómo poder llevar un tema de estos. Reflexión. Ha explicado muchas veces y no quiero repetirme, lo que pasa es que es imposible ir a tantas conferencias y no repetirse, pero vamos, a veces lo repetido pues queda más hondo, ¿no? Vamos a ver, si nos ponemos enfermos, vamos a ir a que nos diagnostique un buen médico, no el jardinero, ¿vale? Y si nos toca la loto, 200 millones de dólares a la lotería, vamos a buscar el mejor gestor posible, no vamos a dejar eso en manos de un ignorante, ¿no? Digo, la gestión. Eso es porque tanto la salud como los recursos económicos son para nosotros activos importantes que no vamos a dejar en manos de ignorantes. Cuando le pregunto a la gente para qué quiere la salud o para qué quiere el dinero, los recursos económicos, todos me dicen que para estar más tranquilos, más felices y vivir más en paz. Y digo, ok, luego estar tranquilos, felices y vivir en paz es todavía más importante para ti que eso otro, que solo lo quieres para eso. Me dice, "Oh, pues sí, la verdad que así pensado, sí. Y ok, pues entonces si no dejas lo menos importantes en manos de ignorantes, ¿cómo vas a dejar tu paz en manos de ignorantes, no? Entonces, este compañero de trabajo al que no tengo el gusto de conocer y aceptando el testimonio, ¿no? de la que le hace la pregunta, pero estoy seguro que será un mal compañero de trabajo, una persona, lo que sea, ¿no? Todo lo que se nos ha dicho, ¿no? Pero que eso tenga el poder de quitarme a mí la paz es mi problema, no es su problema, ¿vale? Entonces, y yo no puedo dejar mi paz en manos de ignorantes. Claro, es evidente que Gandhi o Teresa de Calcuta o Jesucristo o Buda no se comportaría como ese hombre, ¿no? Luego, cuando ese hombre se comporta así, pues está siendo ignorante, ¿no? Y por lo tanto, no puedo dejar que los ignorantes me quiten la paz, porque la paz es el activo más importante que yo tengo, mucho más que la salud, mucho más que los recursos económicos, mucho más que ninguno otro, ¿no? Por lo tanto, ¿qué puedo hacer para que eso me deje de quitar la paz? Pues aumentar mi comprensión espiritual, saber que tengo ese compañero de trabajo porque yo soy correspondiente con aprender algo de ello. El universo no se equivoca, ni nos pone en un sitio donde no debamos estar, ni nos hace relacionarnos con gente con la que no tengamos que relacionarnos, ¿no? Entonces, claro, cualquier persona es capaz de mantener la paz si la persona que tiene enfrente es el famoso filia de los griegos, ¿no? Yo me porto bien contigo, tú te portas bien conmigo, ¿no? Pero no es lo que predicó el Evangelio. El Evangelio predicó el ágape, no filia, ¿no? Entonces, precisamente estas situaciones nos ocurren, y a mí me han ocurrido muchas veces, porque tenemos que aprender de ellas, y lo que tenemos que aprender es a que nada de fuera de nosotros nos quite la paz. Estoy seguro que si fuera Jesucristo, Buda o Teresa de Calcuta o Gandhi el que tuviera que lidiar con ese hombre, pues no les quitaría la paz. ¿Me explico? Comprenderían que además otra cosa de comprender es que cuando eso ya no nos quite la paz, lo más probable es que el universo nos cambie la situación, porque si ya no tiene más que enseñarnos, ¿para qué la va digamos, de alguna forma, ¿no? a perpetuar? Por lo tanto, mi consejo es que hagamos un ejercicio con la mente y digamos, ¿cómo tengo que ver yo esta situación de manera diferente a como la veo para que ya no me quite la paz? Y cuando hagamos ese ejercicio, nos daremos cuenta que si la vemos de otra forma, no nos quitará la paz. ¿Cuánto agradezco al universo tener este maravilloso entrenador que me va a hacer aprender a que nada de fuera a mí me quite la paz? Y si no tengo personas como estas, que de alguna manera me ayudan a aprenderlo, ¿cómo lo aprendo? ¿Verdad? Porque claro, si tú estás sentada en tu casa, yo en mi casa, solo, tranquilo y tal, pues nadie nos confronta, nadie nos...
agrede, nadie nos, ¿sabe? Nadie nos quita la paz en ese sentido. Por eso no se puede crecer sin otros, porque necesitamos a otros de entrenadores, ¿verdad? Pero no podemos tampoco crecer por otros, con lo cual creo que si comprendemos que nosotros no queremos cambiar a esa persona, no podemos hacerlo además, porque solo él se puede cambiar a sí mismo. Nosotros lo que tenemos que aprender es que eso no nos quite la paz. Y cuando comprendemos el valor que eso tiene para nuestro desarrollo espiritual, ya como que la paz se ve menos amenaza. Se puede llegar hasta agradecer la experiencia. Y otra cosa que podemos hacer, mientras no seamos capaces de no perder la paz en esa situación, pues es intentar delimitar, ver si podemos cambiar de trabajo o cambiar de sitio o cambiar de compañero. Si el universo nos lo permite, pues es señal de que lo podemos hacer. Si el universo no nos lo permite, es porque ya el universo no quiere que aplacemos la elección y quiere que nos enfrentemos a ella y aprendamos a tener paz en mitad de esa dificultad. Eso no se trata de dejar de reconocer que esta persona no está haciendo las cosas de manera amorosa ni de manera sabia, pero eso no es nuestro problema. Nuestro problema es preguntarnos por qué nos quita la paz a nosotros, ¿verdad? Y que, insisto, cómo tenemos que ver la situación de forma diferente para que ya no nos quite la paz, ¿no? Y este curso que vais a hacer ahora con Carmen creo que os va a dar las herramientas adecuadas para que situaciones como esa u otras muchas parecidas, ¿no? Que hay en las parejas y en otros sitios y en las relaciones humanas, pues no nos quiten la paz. Ni siquiera el telediario nos puede quitar la paz y ya es decir. Muchísimas gracias, Gonzalo. Tenemos una mano levantada, también alguna pregunta en el chat, pero vamos a dar paso a Juan León, que tiene la mano levantada. Adelante, Juan, puedes abrir tu micrófono. Gracias. Hola Juan, Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo se bien y encuentran? tú, ¿Cómo estás, encantado de Carmen? ¿Qué tal? saludarte. Igualmente, placer para todos, qué bueno verlos. Sí, Eh, Disculpa, una preguntita rápido que va un poquito más allá del tema de paz interior, pero bueno, me tomo el atrevimiento de hacerla. sí, Y mi pregunta va a que he llegado a un punto donde siento que las respuestas las tengo que buscar solo, digamos, claro. o interiorizar respuestas. Y porque, bueno, yo al principio buscaba mucha ayuda de Gonzalo, pasé por tu casa varias veces, Sí, de mi mamá, de sí. Carmen, y a medida que he ido avanzando, siento que ya es, no sé si limitado la palabra, pero bueno, las respuestas se repiten un poco y llega un momento Claro. donde siento que tengo que avanzar solo y solo quería saber si esto es normal y si debería seguir en este camino o debería un poco moverme hacia seguir pidiendo más ayuda. Pues esa es más o menos mi pregunta. Vamos a ver, buena pregunta, Juan. El 90% tienes razón. He dicho al principio de la charla, sin saber que vendría tu pregunta después, ¿no? Que al final es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Es verdad que ese trabajo es el entrenamiento diario, ¿no? O sea, el poder aplicar el conocimiento a la vida, ¿no? Nadie lo puede hacer por ti, lo tienes que hacer tú. Y ahora es verdad que a la hora de entrenarse es muy importante saber en qué dirección entrenarse, ¿verdad? Porque imagínate, siempre te he puesto el mismo ejemplo, ¿no? Si Gonzalo, ¿cómo se juega el golf? Y no es por detrás de la espalda ni por debajo de la pierna, el movimiento, los hombros no sé qué, las caderas no sé cuántos, ya se sabe, ya está muy estudiado, ya hay muchos profesionales que lo hacen bien así, ¿no? Pues con el desarrollo espiritual pasa lo mismo, ¿no? Oye, ¿cuál es la comprensión espiritual correcta? Pues ya nos la han ofrecido los místicos, los grandes maestros, ¿verdad? Eh, bueno, y esa información sí la tienes que obtener de otros porque vas más rápido que si la intentas descubrir tú mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, pues escuchar lo que ha dicho Jesucristo o Buda o los místicos o los grandes maestros espirituales, pues claro que me ha ayudado a obtener la información correcta. Pero es verdad que una vez que tienes la información correcta, pues llega un momento que la tienes que poner en práctica tú solo, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, te pongo el ejemplo del golf es muy claro, ¿no? Cuando alguien quiere aprender a jugar al golf, lo primero es enseñarle, ¿no? Cuál es el movimiento del cuerpo, dónde tienen que estar las manos, o sea, cómo se pega la pelota, fenomenal. Pero luego te pones tú delante de una bola y no le das.
hasta que no te entrenas y practicas a que todo tu cuerpo y tal obedezca lo que tu mente quiere hacer, ¿no? Es verdad que al principio del entrenamiento, pues yo una vez a la semana, cuando aprendí a jugar al golf, pues contrataba a un profesor para que me dijera si estaba haciendo bien lo que yo quería hacer bien. No sé si me explico, ¿no? Se me Claro, hacían dudas, oye, está el palo bien puesto aquí arriba, estoy girando bien las caderas, o sea, no sé. Pero es verdad que luego llega un momento que solo con el vuelo de la bola ya sabes lo que has hecho bien o mal. No sé si me explico, ¿no? Pues el vuelo de la bola, el golf, es lo mismo que los resultados de la vida, el desarrollo espiritual. ¿Me explico? Cuando no obtienes los resultados que quieres obtener, ¿no? En ciertos temas, pues eso ya te está indicando dónde te estás equivocando, ¿no? En la acción, ¿no? En la actividad. Pero sí es verdad, yo siempre digo lo mismo, un maestro espiritual puede ayudar a otra persona de dos maneras, que es dándole la información correcta para que se entrene bien y más eficientemente que si lo hace todo al revés y luego tiene que desaprender para volver a aprender, que es lo que pasa, por ejemplo, con los que se crían en las religiones fanáticas, ¿no? Que hay que desaprender todo claro. Y entonces, pero ahora ya el entrenamiento es la información correcta. Y luego puedes recibir ayuda de personas sabias espiritualmente en las primeras fases del entrenamiento, ¿no? Bueno, oye, esta idea que me has dado de la aceptación, ¿cómo la aplico, no? O, por ejemplo, la pregunta que hemos tenido hace poco, ¿no? Oye, ¿cómo consigo que esta persona difícil deje de quitarme la paz? Bueno, pues al principio no pasa nada por hablar de ello, ¿entiendes? Por ofrecer. Pero ya, como tú llevas ya tiempo en esto y como sé que has adquirido la comprensión correcta y sé que llevas varios tiempos de entrenamiento, ¿no? Pues no me extraña que digas que al final te estás dando cuenta que lo tienes que hacer tú, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero todo es verdad a la vez, ¿no? Es decir, claro. primero, que te den la información correcta, segundo, que te ayuden en los primeros pasos del entrenamiento, porque ahí es cuando tenemos dudas de cómo aplicar esto a aquello, a esta situación, a la otra, pero al final, como es aspirina para todo, pues, pues ya una vez que aprendes dos o tres cosas, pues ya lo aplicas a todas las demás. No sé si me explico. Y es verdad que a partir de ahí, el hablar con un maestro o dejar de hablar con un maestro empieza a tener retornos menores, ¿no? O sea que sí, Gracias, te lo agradezco, Gonzalo. entiendo lo que dices y nos pasa a todos. Sí. Muchas gracias, Juan. Tenemos al hilo de lo que comentabas precisamente sobre estas religiones más fanatizadas o más rígidas, una pregunta en el chat que nos dice, ¿cómo juega la religión en el proceso del crecimiento espiritual? En todo esto de la paz, y todo eso, ¿la religión o las religiones qué papel juegan aquí? Bueno, vamos a ver, yo creo que las religiones juegan un papel importante cuando el nivel de conciencia es medio. Porque cuando el nivel de conciencia es medio, las religiones te dan una estructura, te dan algo en lo que creer, ¿verdad? Porque claro, tú todavía por ti mismo no experimentas la presencia de Dios. En fin, creo que las religiones históricamente pues han tenido un papel, ¿verdad? Importante, sobre todo para, de alguna manera, poner un cierto orden, estructura, en fin, ¿no? Reglas morales, etcétera, para personas de nivel de conciencia medio, ¿no? Cuando ya la persona está a un nivel de conciencia alto, y por supuesto cuando ya empiezas a abrirte a la conciencia mística, ahí ya la religión ayuda menos, ¿no? No es que lo diga yo, es que lo dijeron los padres de las religiones, por ejemplo San Pablo, ¿no? Que dice, si se pudiera descubrir el reino interior, ¿no? Dice el reino de Dios interior, a través del cumplimiento de reglas y normas, Cristo hubiera muerto en vano. Fíjate qué frase de San Pablo, ¿no? O te dice otra, el descubrimiento del reino interior te liberará del sufrimiento del pecado y de la muerte, ¿no? O llega San Agustín, que es otro padre de la iglesia, y te dice, ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Entonces, está claro que la religión que es útil, en mi opinión, en los niveles de conciencia medios, tiene que ser de alguna manera subordinada a la experiencia interior cuando ya los niveles de conciencia son altos, ¿no? A veces ese es un paso que la gente religiosa eh, pues le cuesta hacer, ¿no? Porque está muy, digamos, imbuida, ¿no? O muy apegada, ¿no? A
los dogmas, a las prácticas, a lo que sea. Pero ninguna persona religiosa llega a la paz interior. Eso es una evidencia que podemos comprobar cada día, ¿no? Para llegar a la paz interior tienes que trascender el ego. Tienes que descubrir ese reino interior, ¿no? Del que habla San Pablo. Y bueno, yo creo que la religión del futuro, ¿verdad? Tendrá que de alguna manera ocuparse de ese aspecto o morirá, ¿no? No es que lo diga yo. Karl Rahner, uno de los teólogos más importantes del siglo pasado, dijo, en el siglo que viene la Iglesia será mística o no será, ¿verdad? Porque, porque ya lo que está pasando, culturalmente además, es que ya las personas no quieren quedarse en creer esto o en hacer aquello, ¿no? Las personas quieren cambiar su experiencia interior, ¿verdad? Y ahí es donde la religión tiene que de alguna manera reenfocarse, ¿no? Reenfocarse, ¿no? Entonces, además, todas las religiones ofrecen una cosmovisión, ¿no? Una manera de ver la realidad y el mundo, y todas esas cosmovisiones, ¿verdad?, que ofrecen las principales religiones occidentales, está siendo realmente machacada por la ciencia moderna, ¿no? Y la ciencia moderna no machaca el Evangelio, ni machaca el budismo, ni machaca el cristianismo como mensaje de los fundadores, pero sí machaca ciertas, digamos, ciertas, no sé, digamos, formas de ver la realidad que las religiones han propuesto, ¿no? Por ejemplo, el pecado original, por ejemplo, el concepto de persona, porque claro, que ahora se le da más importancia al alma que al cuerpo, pero las religiones siguen sin hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas de la cosmovisión de la religión que van a tener que ser revisadas por la propia religión. Además, me consta que lo saben, ¿eh? Y están en ello. Pero, claro, no es lo mismo girar una lancha pequeña que un transatlántico, ¿no? Que lleva más tiempo que dé la vuelta o que pare, ¿no? Pero si me preguntas eso, esa es mi opinión y esa es mi respuesta. Y de ninguna manera yo animo a nadie a que deje su religión de ninguna forma, ¿no? Lo único que digo es que siga con su religión, pero que se abra a la espiritualidad, ¿no? Que se abra a la espiritualidad y a la comprensión espiritual. Y luego él mismo ya verá, ¿me explico?, qué utilidad tiene para él la religión o deja de tener, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo. Hay otra pregunta en el chat que tiene que ver con esta cuestión de perder la paz, pero asociada a otra cuestión. Es decir, ¿cómo podemos lidiar con las fobias Ujú. y esta información de la paz y de no perder la paz cuando tenemos fobias a determinadas cosas? La fobia, en definitiva, es un miedo, ¿vale? Y el miedo es lo contrario al amor. El odio es lo contrario al cariño. O sea, pero el miedo es lo contrario al amor. Este refrán del amor al odio y un solo paso está equivocado. Del amor al odio no hay paso posible. Es del cariño al odio. Hay un solo paso porque el cariño, entre otras cosas, es dependiente del comportamiento ajeno, ¿no? El amor no. El amor es una comprensión, no un sentimiento y funciona diferente, ¿no? Entonces, las fobias suelen ser traumas que hemos tenido. ¿Qué es un trauma? Trauma es una experiencia que hemos vivido en un momento en el que nuestro nivel de conciencia y nuestro cuerpo emocional no estaba preparado para integrarlo, ¿no? Y entonces se suelen instalar en el subconsciente o en el inconsciente y en el cerebro reptiliano que rige el inconsciente y de manera silenciosa nos dan la lata, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Para superar las fobias, no, o sea, la psicología hasta ahora ha usado el método del psicoanálisis, que es ir a mirar dónde está cada uno de nuestros traumas, ¿no? Y sacarlos a la luz e intentar limpiarlos con el consciente, porque nosotros tenemos que usar la mente consciente para limpiar el inconsciente. Es la única herramienta que Dios nos ha dado. No tenemos una bayeta o una escoba que podamos traer y limpiar el inconsciente. Lo tenemos que hacer con la mente consciente. Una vez más, con la comprensión espiritual es más rápido que con el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis trabaja a nivel de percepción, ¿vale? Pero por encima de la percepción está la perspectiva.
Todos tenemos una perspectiva, un punto de vista, unas gafas desde la que vemos el mundo. ¿Ok? Esas gafas o perspectiva por la que vemos el mundo de alguna manera condiciona nuestra percepción y nuestra percepción condiciona nuestra experiencia. Entonces, para acabar con las fobias, yo siempre me habéis oído hablar del método de la aspiradora, que no es lo mismo que el psicoanálisis. No se trata de coger los papeles del suelo uno a uno, ¿no? Que te deslomas y tardas mucho tiempo. Se trae la aspiradora a la cocina y todos para arriba, ¿no? Entonces, cuando la comprensión espiritual comprende que, somos un alma y al alma no le puede pasar nada en este mundo. Es que no lo dice el Evangelio. No os preocupéis de lo que daña al cuerpo, no puede dañar el alma, ¿no? Segundo, cuando comprendemos que no nos puede pasar nada que no esté en la ley para nosotros y que si está en la ley que nos pase es bueno y no malo, pues entonces las fobias desaparecen con mucha facilidad, ¿no? Porque entonces, ¿a qué tenemos miedo? O sea, ¿cuál es el problema? No sé si o sea, cuando la mente comprende, porque hemos aumentado nuestra comprensión espiritual, que nunca podemos tener ningún problema, es cuando las fobias desaparecen más fácilmente. No hay que ir a buscarlas una a una, ni perder años de trabajo en psicoterapia, ni energizarlas mientras las solucionamos, ¿no? Es simplemente comprender que son absurdas. O sea, que las tenemos, que es parte de nuestro crecimiento espiritual, que por eso Dios nos las ha puesto ahí, pero que al final, cuando arrojamos luz sobre lo que es una fobia, en definitiva, oye, yo tengo fobia porque tengo falta de abandono en Dios. Se ha acabado la discusión. No sé si me explico, ¿no? Y sobre todo tengo fobias porque todavía le estoy dando mucha importancia a la realidad física, ¿no? Pero cuando comprendemos que la realidad física ni siquiera existe por sí misma, o sea, que tiene una existencia solo relativa, porque hay otras realidades más reales y que nosotros somos seres de esas realidades más reales, no de esta, que solo hemos venido a un curso, pues al final, insisto, por ejemplo, la comprensión espiritual te lleva a perder el miedo a la muerte. Nos lo acaba de decir San Pablo, como os he dicho, ¿no? Entonces, si ya no tenemos miedo a la muerte, ¿a qué podemos tener miedo, no? O sea, es un poco darte cuenta de que es absurdo el miedo, que es parte del ego, que tenemos que trascenderlo, pero que en definitiva es absurdo y que su raíz está siempre en una falta de aceptación de la voluntad de Dios. ¿Cómo me quito yo todas las fobias? Diciendo, yo lo que quiero es que ocurra lo que Dios quiera. Una vez que mi ego ya no quiere nada, ni siquiera mi seguridad física, ¿me explico? Se acabaron las fobias. Entonces, es una cuestión para mí mucho más rápido con la comprensión espiritual que con ir a ver, oye, que tengo fobia a volar, que tengo fobia a meterme en el agua, que tengo fobia a lo que sea, a la oscuridad, a los espacios reducidos. Bueno, en definitiva, yo lo que quiero es que se cumpla la voluntad de Dios. Si tengo que tener un problema en el agua, en el aire o en los espacios reducidos, pues lo tendré, porque es parte de mi crecimiento. No sé si me... Entonces, cualquier fobia, yo prefiero resolverla con la comprensión espiritual, más que luchando directamente contra ella, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos otra pregunta también muy interesante que nos dice, mi pregunta es, si disfruto haciendo mi trabajo y no deseo cambiar, pero no me da los recursos económicos para cubrir todas mis necesidades y eso no me permite tener paz interior, ¿cómo puedo gestionar esta cuestión? De dos formas. Primero, otra vez más, no dejemos que haya nada, ni siquiera que no podemos cubrir nuestras necesidades, que me impida. O sea, cuando yo digo esto me impide mi paz interior, me estoy equivocando mentalmente. Otra vez más, yo impido mi paz interior por este motivo. No es que este motivo condicione, o sea, eso no le quitaría la paz interior a Gandhi. No sé si me explico. Me la quita a mí, pero no a Gandhi. ¿Ok? Dicho eso, primero tenemos que ver si esas necesidades, ¿no?, que mi trabajo no cubre, ¿verdad? Son necesidades lógicas. No sé si me explico, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir,
Yo tengo la necesidad de tener un avión privado y mi trabajo no me permite tenerlo. Hombre, ahí tengo el problema con la necesidad más que con el trabajo, ¿no? Dicho eso, si las necesidades son lógicas, dignas de una vida razonablemente abundante, aunque te guste tu trabajo, si no te permite cubrirlas, entonces más que un trabajo es un hobby, ¿no? O sea, la función bien hecha, ¿verdad? La que hagamos, tiene que, hasta donde se pueda, pues cubrir las necesidades lógicas de una vida digna, ¿no? Y digo lógicas, no digo excesivas. Ahora, eh, por esto pasa muchas veces, ¿no? Hay gente que viene y me dice, Gonzalo, a mí lo que me encanta es pintar, pero tengo que trabajar de ingeniero porque de pintor no me gano la vida. Y digo, pues claro, porque cuando el alma viene tiene que hacer un destino, una misión y una función. Y la función está más ligada con el destino que con la misión, ¿no? Entonces, el día que tú te puedas ganar la vida dignamente vendiendo cuadros, pues dejas la ingeniería y te pones a pintar. Hasta que eso no sea así, el pintar es un hobby, no es tu función, ¿verdad? Y a lo mejor el universo te mantiene de ingeniero porque cree que vas a aprender más espiritualmente trabajando de ingeniero que de pintor, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando el trabajo que tú haces, aunque te guste, no cubre unas necesidades lógicas, mínimas, diría, ¿no? De una vida digna, pues sí, creo que es perfectamente adecuado pues pensar en la posibilidad de cambiar de trabajo, por mucho que te guste el que estás haciendo, ¿no? Porque claro, a mí también me gustan los hobbies que yo hago, pero con eso no me gano la vida, ¿no? Entonces, para que te ganes tu vida con tu hobby, la misión tiene que de alguna manera coincidir con la función, ¿no? Y eso puede pasar, pero a niveles de conciencia muy altos, ¿no? Porque si no, la función es parte del aprendizaje espiritual, ¿no? Porque claro, en la función pasan estas cosas que nos decían en la primera pregunta, ¿no? Tienes un compañero que no te gusta o que no te facilita las cosas, tienes un jefe impertinente o tienes empleados vagos o tienes proveedores o socios. O sea, en todas esas cosas es donde se hace el desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, a lo mejor la ley te está diciendo, mira, mira a ver si tienes que cambiar de trabajo porque efectivamente tienes que cubrir tus necesidades, ¿no? Ahora bien, mientras eso ocurre o deja de ocurrir, no dejes que te quite la paz, porque además, mientras eso te quite la paz, te va a ser más difícil cambiar de trabajo, la ley te va a ayudar menos, ¿no? Mientras que ya, cuando ya no te quite la paz, lo tengas claro en tu mente y digas, me dispongo a hacer lo que tenga que hacer para poder cubrir mis necesidades, pues entonces la ley te lo facilitará más. Muchas gracias, Gonzalo. Doriana creo que también tenía una pregunta o dos, si te la puede... Gracias, Doriana. Sí. Gonzalo, ¿por qué a veces pierdo la paz sobre cosas tontas y otras veces sobre esas mismas cosas no pierdo la paz? Porque el cuerpo, vamos a ver, cuando el alma está encarnada, lógicamente, porque está en la realidad física, tiene lo que se llama biorritmos, ¿vale? Y eso nos pasa a todos. Yo hay días que me levanto con una energía no sé cómo y otros días, por la razón que sea, pues me levanto un poco más bajito, ¿no? Y claro, si esas cosas me pillan en el día que estoy más bajito, a lo mejor me quitan un poco la paz. El día que me pillan con la energía alta, pues no me quitan la paz, porque la energía alta me permite comprender, contrarrestar, asumir, ¿no? Mientras que la energía baja no me permite hacer esas cosas, ¿no? Luego la segunda razón es porque a lo mejor hace falta todavía un poquito más de entrenamiento, ¿verdad? Porque cuando el entrenamiento ya es pues, muy gordo, pues ya casi casi, primero, los días de energía baja son menores en número y segundo, las cosas que nos quitaban la paz, pues ya dejan de quitárnosla, ¿no? Y sí, eso, que las cosas pequeñas nos quiten la paz, lo que nos indica es que todavía tenemos un ego que nos da un poco la lata los días que estamos bajos. Ok, pues ya intentaremos estar menos días bajos de energía y ya intentaremos también que ese ego deje de darnos la lata, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ego está completamente trascendido, ya se coge unos hábitos, ¿no?, internos, que aunque tengas 40 de fiebre o yo qué sé, ¿no?, o tengas la energía más baja ese día, ya tampoco te quitan la paz, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión de comprender quiénes somos, de comprender que estamos en un proceso, de que las cosas no se hacen en 24 horas, que siempre quedan por ahí bucles, ¿no?, cositas, ¿no? Y bueno, yo he contado algunas mías muchas veces en las conferencias, no os quiero aburrir más, ¿no? Pero claro, sobre todo otra cosa que pasa también es cuando ya tienes cierta comprensión y cierta información, eh, las cosas ya no te quitan la paz. Pero a veces nos distraemos, no mantenemos la concentración, ¿no?, todo el tiempo. Y cuando una cosita nos pilla distraído, yo siempre he contado mis anécdotas del golf, por ejemplo, ¿no?, o del tráfico lento, ¿no? Claro, si me concentro y digo, oye, Gonzalo, vas a ir a jugar al golf o vas a conducir y te vas a encontrar esto y tienes... Entonces, ningún problema. Pero voy distraído, cojo el coche, voy a jugar al golf, empieza la lentitud y ¡guau! Me explico, me ha pasado mucho. Me tuve que poner hasta un cordón para que no perder la concentración ni vérmelo, ¿no? O sea que en ese sentido, pues usemos sí, bueno, los truquitos que podamos que nos ayuden a no perder la concentración. Entonces, si no perdemos la concentración, una vez que tenemos ya la información y cierto entrenamiento, verás que esas pérdidas de paz ya son menores, ¿no? Pero a veces nos distraemos, es que es parte del ser humano, ¿no? Es que somos humanos, ¿no? Y ahora, cuando eso ocurra, no nos flagelemos, no nos sintamos culpables, entonces riámonos de nosotros mismos y tiremos para adelante. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto afecta mi trabajo en mi paz interior positivamente ante la sociedad o ante el universo? Es que vamos a ver, la sociedad no tiene nada que ver con tu paz interior. La sociedad es la sociedad y tu paz interior es tu paz interior. A favor, en contra, al lado o sin la sociedad. ¿Me explico? O sea, tu paz interior depende de ti, depende de tu comprensión, depende de tu entrenamiento. Por lo tanto, lo que la sociedad opine, deje de opinar, influya, deja de influir, es irrelevante para tu paz interior. Precisamente la tercera necesidad del ego es esa, ¿no? Ser admitido, querido, admirado. Tú tienes un trabajo que a todo el mundo le parece fenomenal y eso te da paz. Bueno, no, eso te tranquiliza el ego, ¿vale? O eso satisface a tu ego, pensar que la sociedad valora tu trabajo o lo que sea. Pero eso es irrelevante sobre la paz interior de la que yo estoy hablando, ¿no? Porque la paz interior de la que yo estoy hablando se encuentra en uno mismo, es independiente de lo que la sociedad piense, deje de pensar, influya, valore o deje de valorar, ¿no? Claro, imagínate yo, por ejemplo, estoy dando esta charla. Al final de la charla, pues, mira, Gonzalo, hoy la verdad es que has estado flojito. No nos hayas oído mucho, lo que has dicho es una tontería, tal. Bueno, os lo agradezco, intentaré mejorar, me preguntaré por qué ha podido pasar, intentaré que no pase la próxima vez, pero no perderé mi paz. ¿Por qué no perderé mi paz? Porque he dado lo mejor de mí mismo. Si no lo sé hacer mejor, pues ¿qué le voy a hacer? Pero yo, la manera de no perder la paz en el trabajo, en la sociedad y en todos lados es cuando tú das lo mejor de ti mismo, pero los resultados los dejas en manos de Dios. ¿Explico? Entonces, como los resultados de mi charla no van a afectar mi paz interior, se acabó el problema. Lo único que puedo hacer, eso sí, es cada vez más dar lo mejor de ti mismo, ¿no? En lo que hagas, pero tienes que soltar los resultados. Por lo tanto, de verdad, la sociedad no tiene absolutamente nada que ver en tu paz interior. Ni a Ahora favor. te pregunto, ya que uno vibraría, mientras más paz interior Sí, tienes, vibrarías más en amor, sí, esa energía que yo irradio sí sí, contagia, pues, sin ¿no? duda. La energía es más contagiosa que la gripe. Pero esa energía contagia hasta el punto en el que otro pueda ser contagiado. ¿Me explico? Por ejemplo, si tú, mañana, tú, Doriana, ¿no?, que eres una persona ya de alto nivel de conciencia, que llevas años trabajando en esto, que has comprendido la espiritualidad, tú te reúnes con Teresa de Calcuta, pues, o con Gandhi o con quien sea, ¿no?, con un maestro espiritual, tú vas a notar esa energía.
Pero claro, con perdón, y no quiero dar nombres propios, ¿no? Pero si es Maduro o Putin el que se reúne con ella, pues a lo mejor lo va a notar menos, ¿no? Porque sus vibraciones son tan bajas, ¿verdad? Que no son ni porosas, ¿no? Ese contagio de alguna forma, ¿no? Algo notarán, pero notarán menos que tú notarás, ¿no? Entonces es verdad que la energía es contagiosa, pero oye, es como la buena música. Pues claro, es apreciada porque tiene una cierta sensibilidad, ¿no? Cuando no hay sensibilidad a la música, pues no sabe si es buena, mala o regular, ¿no? Entonces, con esto la energía pasa lo mismo. Es contagiosa, claro que afecta a todo el mundo y a todas las situaciones, pero cuanto mayor es el nivel de conciencia de la persona, más su capacidad de poder apreciar o verse afectado por las energías de alta vibración, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gladys, adelante, que tienes también la mano levantada. Adelante, Gladys. Sí, muchas gracias, Carmen. Saludos a todos. Gonzalo, a mí me gusta un poco, es mi naturaleza, a mí me gusta conceptualizar un poco, porque Claro, dentro del concepto yo me ayudo como que a ubicar y todo lo demás. Así funciona sí, mi cabeza, qué sé yo. sí. Muy bien. Hay tres cosas que son la paz mental, Sí. que yo me imagino que es igual a la paz interior, tú corrígeme si no es así, Mm, y la independencia espiritual. Y esta última la agregué cuando estaba formulando la pregunta, porque tú hablaste de siempre has sido coherente en el sentido, empecemos por el principio, no te mm. tiene que afectar, Claro, siempre mantienes eso, o sea, el logro es no te tiene que claro, afectar. claro, Entonces, eso es, Medlin lo llama independencia espiritual. claro, Ni un halago ni una crítica me van a afectar. claro. Él lo llama independencia. Yo creo que Sí, a sí, la sí, final sí, sí, sí. estamos en Correcto. la búsqueda de eso. Es correcto, Eh, Mary. yo creo que la felicidad, por ejemplo, ahora voy a introducir otro término, la felicidad. Mm, Yo creo que la felicidad es un estado. No es, ay, yo estoy feliz o yo era muy feliz. Yo creo mm, que la felicidad es un estado, pero es ujú, un estado que te permite, es un estado del yo soy, que te ujú, permite estar triste, que te permite estar con rabia, que te mm, da el permiso de estar alegre. O sea, lo que te quiero decir es, mm, tú me dices, Gladys, tú eres una persona feliz. Yo te voy a decir, yo soy una persona feliz. ¿Tienes problemas? Tengo problemas. ujú. Sí, ¿Sabes? Tú eres claro. una persona feliz, sí. ¿Te preocupa algo? Pues un poco sí, pero yo la estoy manejando de otra manera. Yo Mm, te hablo de una persona que está en proceso. Yo ujú, no tengo una paz espiritual total, completa, no la tengo. ujú, No tengo una comprensión absoluta, no la tengo. Esto no estás medio embarazado, estás embarazado. ujú, Pero yo creo que el camino espiritual, de crecimiento espiritual, oye, es un proceso. Y ese ujú. proceso tiene sus hitos donde tú dices, oye, mira, estoy mejorando en este aspecto de mi vida más que el año pasado. Y seguramente si sigo este ritmo estaré mejor el próximo. Sin duda. Hablando cronológicamente, ¿verdad? Entonces yo quería que tú me explicaras un poco y me sacaras un poquito de ese mambo que a veces se me da entre la paz versus la felicidad y versus la alegría, inclusive, aunque yo la Ujú, alegría la ujú. metería como una emoción, pues. Pero es diferencia entre la paz y la felicidad. Cuéntame un poquito a tu criterio, ¿cómo ves eso? Vamos a ver, yo creo que la Porque paz y se confunde. no, yo creo que la paz y la felicidad están íntimamente relacionadas. No Ujú. puede haber una sin la otra, ¿no? Ok. Entonces, es verdad, todo lo que tú has dicho es cierto. Todo es un proceso, vamos mejorando, no se consigue en 24 horas. Tú me dices, ya soy una persona fundamentalmente feliz, sigo con algunos problemillas, a veces puedo encontrarme un poco triste o puedo encontrarme un poco lo que sea. Ok, fine, pero fíjate el progreso, ¿no? Ten en cuenta que ya estás en un desarrollo espiritual importante, donde un porcentaje, ¿no? Digamos, del tiempo importante, pues estás feliz y estás en paz. Va a llegar un momento, y esto te lo garantizo, donde la posibilidad de que sentirte triste va a desaparecer. Y la posibilidad de otras situaciones que has mencionado también van a desaparecer. ¿Y por qué van a desaparecer? Porque en el fondo la comprensión espiritual y el entrenamiento te van a llevar a comprender que cómo puedo estar triste ante la voluntad de Dios que es perfecta, de un Dios que es amor y que hace todo por razones pedagógicas. Entonces, cuando yo estoy triste por algo que ocurre o preocupado por algo que ocurre, yo en el fondo, le estoy diciendo a Dios, esto que tú haces o que tú estás causando, a mí no me gusta, ¿eh? Yo preferiría que fuera distinto.
Y claro, Dios te mirará y te dirá, pero hija, si pudiera ser distinto, ya lo haría yo distinto, que soy Dios y ya me doy cuenta de todas estas posibilidades, ¿no? Entonces, Dios es Padre, ¿no? Antes que nada. Y Dios lleva las almas hacia arriba, créeme, con el mínimo sufrimiento. Pero es que el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento. Entonces, cuando estamos tristes, tú lo habrás experimentado, y yo también, porque he estado triste muchas veces en mi vida, pero cuando estoy triste me baja la vibración, eso es inapelable, inapelable, ¿entiendes? Entonces, ¿de qué gano con que me baje la vibración? ¿Sirve para algo ponerme triste? ¿Va a cambiar la situación porque yo me ponga triste? Explico, ¿no? Entonces vas haciendo esas comprensiones y de, pero qué, o sea, qué burro soy que todavía me permito ponerme triste por algunas cosas. Bueno, pues oye, todos estamos en ese proceso. Y cada vez, cuando te pones triste o cuando sufres, cada vez es más corto, ¿no? Y cada vez tardas menos tiempo en volver a tu centro, ¿no? Y claro, ese es el proceso que todos estamos viviendo. Pero te aseguro que va a llegar un momento donde ese tiempo sale tan corto, tan corto, tan corto, tan corto que ya no existe, que es automático. No, no, te lo aseguro. Y además te digo más. En tu caso va a pasar ya pronto. Mira, hija, tienes que seguir dedicándote, practicando, pero verás por qué. Lo vas a entender muy fácil. Mira, cuando sacamos un cohete al espacio, la mayor energía es al principio, ¿verdad? Y claro, hasta que coge velocidad. Ahora, cuando va a 10.000 metros de altura, ya con una cierta velocidad casi puedes apagar los motores que ya va solo, ¿no? Pues el crecimiento espiritual se parece mucho a ese cohete. Y además tú ya lo has visto, porque me lo acabas de decir. Mira, al principio, claro, joder, tú, esto era un lío, todo un problema triste, 7.000 veces al día, tal cual. Ahora ya, coño, ahora ya es cada vez más corto el tiempo, ya cada vez más rápido vuelvo. Bueno, ya estás a 10.000 metros de altura. Entonces, cuando ya el cohete está a 10.000 metros de altura, le queda mucho menos tiempo para salir de la atmósfera que cuando empezó en la Tierra. Entonces, créeme, hija, la buena noticia que te doy, o sea, es que, y además, oye, que he hablado contigo de esto, que te conozco, que sé quién eres y lo que haces, te digo, por el camino que tú vas, te queda poco tiempo de sentirte triste, o sea, poco tiempo. De verdad, yo sé que te sorprende porque ahora todavía lo ves como un pequeño problema, que todavía te ocurre, que tal, pero ya verás que es, o sea, dicho de otra manera, es mucho más rápido pasar del tercero al cuarto que del segundo al tercero, digo en niveles de conciencia. ¿Me explico? Y entonces, cuando la conciencia ya está alta, y en tu caso lo está, porque si no, ni estarías aquí, ni estarías haciendo lo que haces, ni estudiando lo que estudias, ni escuchando lo que escuchas. Entonces, ya a tu nivel de conciencia, lo que queda es poquito, muy poquito, de verdad. O sea, te doy ese ánimo y tú puedes pensar, joder, pero este loco, ¿por qué me dice esto y tal? Bueno, primero porque lo he Sí, lo estoy Sí, sí, pensando. Sí, claro, 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 sí, yo sé estoy lo que estás pensando. pensando, por eso te lo Yo digo, sé. ¿no? Claro, claro. Entonces, No, te agradezco el comentario. Y te digo algo más, a mí me encantaría, porque te escuché en una entrevista, rapidito, perdón, que nos hables algún día, Gonzalo, sobre el tema de los niveles de conciencia. bueno, pues Pero no el encantado. nivel de Sí, conciencia sí, uno, no, mm, esa es un poquito más sí, profundo porque es muy interesante. Te escuché en una charla y me pues, pareció muy, muy interesante pues si que profundice A con eso. Carmen le parece oportuno, porque ella es la directora del curso, si Así quieres, es. cuando termine el curso, pues que me avise Carmen y hacemos una charla sobre eso. De todas Sí. maneras, Carmen ya va a tocar eso. ¿Vale? Si por la razón que sea os apetece que llegue un martillo después y vuelva a machacar el clavo, pues me lo decís y al final del curso Carmen me avisa y hacemos una charla sobre eso. Claro que Pero, sí, encantado de, es un tema Gracias, ¿eh? fantástico. Muchas gracias, Gladys. pero Y es estate un tranquila, tema. Gladys, que te queda poco de sentirte triste de vez en cuando. Poco. Pues muchísimas gracias a Gladys y a todos también por, bueno, por este compartir y por esta experiencia de poder
tener esta actividad inaugural del curso con Gonzalo y un tema tan apasionante como es la paz interior. Seguiremos trabajando y ofreciendo contenido sobre todos estos temas y contenido de valor, claro que sí, y queda pendiente esa charla y esa puesta en común de preguntas y respuestas sobre los niveles de conciencia, claro que sí. Así que eso ya lo que dejamos anotado para la clausura de nuestro curso. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, a también nuestras colaboradoras, a Gladys, a Doriana, a Greti, un saludo también, y sobre todo a ti, Gonzalo, por toda tu gentileza y tu amabilidad de compartir en cualquier situación tu tiempo. Así que muchísimas gracias, seguimos adelante y un saludo. Un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias a todos.